es que se cayó el estadio. Y ahora vuelven un SmackDown, vuelven con House Show, vuelven con Premium Live Event y vuelven con un Raw. Tienes toda la semana repleta de wrestling, casi simplemente por la performance. Si seguimos el paso de Francia, yo lo veo claro. Al final, en el House Show, la parten, el mejor público del mundo, etcétera, ¿no? Y de repente tienen un pay-per-view. En ese pay-per-view más SmackDown, que yo tuve la oportunidad de ir, es que se cayó el estadio. Y ahora vuelven. Y vuelven con un SmackDown, vuelven con House Show, vuelven con Premium Live Event y vuelven con un Raw. O sea, tienes toda la semana el Lyon-París repleta de wrestling. Y yo creo que es casi simplemente por la performance. Entonces, imagínate lo que podemos llegar a hacer teniendo en cuenta que a mí ya me salen un montón de TikToks que ponen las audiencias más espectaculares de WWE y salimos nosotros cantando Voices. Sí, totalmente. Yo creo que es verdad que además tenemos el recuerdo del Backlash del año pasado, ¿no? Con cómo se coreaba el tema de AJ Styles. Y al final era de alguna manera la nota de corte, por así decirlo. Había que estar a esa altura, porque yo creo que era lo que les había proporcionado, por así decirlo, pues la oportunidad de estar tan presentes como están ahora mismo en el calendario, ¿no?, de WWE. Y yo creo que en ese aspecto cumplimos con creces. No hay más que ver los recopilatorios. Es cierto que poniendo, digamos, comparando las entradas de Randy Orton que ha tenido a nivel internacional durante el año pasado con la que tuvimos en el Olympic Arena de Badalona, yo creo que están totalmente a la altura. Y además lo que creo que es muy importante, sobre todo para un producto como el de la WWE, es el hecho de que fue muy constante. No hubo un lance de todo este SmackDown donde hubiera una sensación de dejarlo pasar, ¿no? De descansar un poco. Creo que algo que fue muy positivo era el hecho de que incluso luchadores o luchadoras como B-Fab, que digamos están todavía en un proceso de construcción, ¿no? Están todavía tratando de encontrar su punto en el ring, y que tampoco han tenido tanta oportunidad de proyección, ¿no?, y de exhibición, tuvieron el apoyo y el calor total del público. Y eso creo que es algo que se tiene que tener muy en cuenta, porque también los luchadores y las tramas se construyen también con lo que ese público que hace al final de coro, ¿no?, de un coro griego, está también aportando a los eventos. Y sí, yo creo que en este caso era total que la comunión, ¿no?, y la conjugación de todos estos elementos era perfecta. Ha habido mucho debate. El público americano se pone evidentemente de uñas porque dice, si nosotros ya estábamos bien con los Watts y los We Want Tables, ¿no? Y claro, el público de Europa lo que hace es cantar cánticos de fútbol y destruyen nuestra experiencia. He llegado a leer, ¿no?, que le gustaba mucho más un show callado con la gente haciendo sus cosas que a los luchadores intentando adaptarse al público. Y me parece una concepción tan errónea, desde mi punto de vista, y con todos mis respetos, tan errónea de lo que significa el wrestling, porque es que los luchadores se acomodan. Llegan a Estados Unidos y te quedas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues voy a hacer lo mismo de siempre, porque nadie me va a poner ese puntito de interés en la promo que yo hago. Nadie me va a poner algo de picante para que yo tenga que salir, o para que yo me tenga que preparar esto mejor, ¿no? Entonces me parece que los públicos europeos ayudan mucho también a que los luchadores encuentren su lugar y encuentren su sitio. Totalmente. Además, en este mismo caso que comentaba de B-Fab, fue bastante claro, pero bueno, lo tenemos hasta en la propia promo inicial, ¿no?, de LA Knight, cómo hace esa corrección cuando hace la mención a los toros, sí, que no es tan bien recibida como probablemente pudieran haber pensado con este tópico ya tan establecido. Y le obliga también, ¿no?, a reaccionar, y eso es algo que también resulta muy interesante, porque creo que lo que hace tan interesante al wrestling a nivel también de espectáculo televisivo incluso es el hecho de que tienes una interacción, ¿no?, o la posibilidad de esa interacción, de que la audiencia, el público que está presente, la reacción que tiene alimenta lo que está ocurriendo dentro del cuadrilátero. Y yo creo que eso es lo que hace tan especial en momentos como los que vivimos el pasado viernes en Barcelona, y los que se han estado viendo en estos últimos tiempos en Europa.
Y creo además que, como bien dices, es una concepción muy equivocada la que tienen en Estados Unidos, porque al final es generar un ambiente, una atmósfera, calentarla para que los luchadores se sientan como mucho más también, más acompañados, para que tengan esa sensación de apelarse mutuamente. Y eso creo que hace muy interesante el hecho de que tengamos SmackDowns, perdón, como el de este viernes, que como tú bien dijiste el otro día con Fallback, quizás a nivel de contenido hubiera sido un Sí. show con poca relevancia, pero se convierte en algo mucho, mucho más grande y es precisamente por lo que aporta ahí el público. En el caso, por ejemplo, del main event, del cambio de titular con los Street Profits ganando a Tommaso Gargano y a Johnny, Sí, perdón, a a Tommaso Tomás Ciampa y a Ciampa, Tommy Gargano, sí, Johnny Gargano, lo vimos, como hubo un estallido final, ¿no? sí. Con Montez Ford y Angelo Dawkins llegándose a, pues eso, a colar entre el público y a tener esa sensación de que era como ese recorrido que han tenido de 4 años hasta volver a encontrar un campeonato, se convertía en una celebración total, ¿no? Y totalmente además compartida por todo el Ujú. público que quizás incluso a priori no tendría una conexión con unos luchadores con las que, por otro lado, hemos estado años sin ver en las pantallas, al menos a nivel legal, o a no ser que tuvieras Claro. la plataforma de la WWE. Sí, totalmente, totalmente. Sí, le pasa también a John Cena el otro día en Bruselas, ¿no? Que el público le responde y él le responde, ¿no? Él contesta y entonces permite que la promo sea mucho más fluida, mucho más orgánica, que pueda apelar directamente al público, que el público le conteste, que incluso le diga, no me habéis apoyado, y sale el niño con la camiseta y la gorra y dice, joder, pero sí me acabo de comprar la camiseta. O sea, ¿cómo que no te ha apoyado John Cena, no? Entonces creo que eso está verdaderamente bien y quizá lo hubiésemos visto, pero algo más edulcorado en los Estados Unidos. Aquí hay otra pregunta. ¿Tú crees que WWE puede llegar a acomodarse? Llega el Road to WrestleMania, los shows que hemos tenido realmente, los dos primeros en Europa, yo diría que han sido flojos. Si apartamos la mirada del público, yo diría que SmackDown y Raw han sido flojos. Entonces, ¿tú crees que WWE puede acomodarse y decir, bueno, ya el público nos va a dar el show y nosotros vamos a hacer lo mínimo que podamos y tiramos hacia adelante? Bueno, es una buena pregunta y sobre todo también hay que planteárselo desde el punto de vista empresarial o televisivo, porque al final ahí Netflix tiene mucho que ver. Hablando en el encuentro con prensa con Damian Priest, él hablaba con mucho orgullo de que consideraba que la WWE ya no podía considerarse una empresa netamente norteamericana, sino que ya era mundial. Si lo pensamos desde ese punto de vista, al final Netflix lo que busca es también generar esa audiencia mundial y tener ese impacto que esté un tanto deslocalizado. En ese aspecto, quizás a la WWE le interesa generar pues eso, ese calor, ¿no? Y esa sensación, ¿no? de evento continuo, incluso en programas que a priori no lo son tanto. Y eso le puede venir muy bien, pues precisamente cuando haya un momento de vacas flacas a nivel creativo, cuando no sepan muy bien hacia dónde van las cosas. Hemos tenido en estos últimos meses unos cuantos ejemplos de ello a nivel de tramas, sobre todo en SmackDown particularmente. Por lo que quizás ese es un riesgo que puede correr. Tal vez, quizás, como vimos también con cómo acabó entrando Axiom en la ecuación, Sí, ¿no? En sí. la cartelera de este pasado viernes, quizás también les puede tratar de venir bien para encontrar un engarce local que no siempre hemos tenido, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, ¿no? Con la presencia de ciertos luchadores, y quizás eso le puede dar lugar también pues a hacer pequeños experimentos que le pueden funcionar bien. Pero sí que es cierto que es un arma de doble filo. Creo que como audiencia podemos tener la posibilidad de tener espectáculos mucho más a menudo y bueno, con la gira para verano que se ha anunciado previa al Clash Sí, sí, en Clash París Imperium, sí. del 31 de agosto, creo que ya lo podemos ver, ¿no? Como que la intención está ahí. Así que en ese aspecto, bueno, vamos a ver cómo va funcionando todo, pero
sí que es cierto que quizás a la WWE le puede permitir bajar un poquito el pistón en determinados momentos, relajarse y simplemente disfrutar de las vistas, ¿no?, que les Sí. estamos proporcionando. Sí. ¿Tú crees que esto es como una luna de miel? Que si vienen de forma recurrente puede acabarse este boom que estamos viendo en Bruselas, que veremos seguro el viernes en Bolonia, que hemos visto en Barcelona, etcétera. Tengo mis dudas realmente, porque quizás estamos hablando de que estos viajes que están haciendo o estas giras han sido largamente esperados, ¿no?, por la afición. Si miramos en estos últimos años los calendarios de pay-per-views o de viajes internacionales, por ejemplo, los de los pay-per-views en sí mismo, el año pasado sí que hubo 3 a Europa en concreto, de todos, digamos, los pay-per-views que se hicieron, pero en 2023 solo estuvo en Europa el Money in the Bank. En 2022 creo que fue también solo uno, por lo que creo que todavía hay como mucho espacio o mucho margen para que se produzca como esa sensación de cansancio o de rutina, que quizás también puede ser lo que ocurre en Estados Unidos y por lo que los estadounidenses tienen esa sensación de que quizás no es para tanto lo que estamos viviendo nosotros aquí. Creo que en ese aspecto todavía hay bastante margen para que nosotros podamos acabar sintiéndonos ya un poquito sobreseguro, ¿no?, diciendo, bueno, esto ya lo tenemos un tanto visto. Creo que si algo pudo confirmar lo del pasado viernes, la experiencia del pasado viernes, es que la gente tenía muchas ganas, sobre todo muchas ganas después de haber estado tantos años sin haber tenido un medio de conectar realmente con el contenido. Y yo creo que si en esas circunstancias la gente respondió de esta manera, yo creo que tardará en que nos acostumbremos o nos amoldemos tanto como para, bueno, no tener esa necesidad de estar desgañitándonos y quedándonos sin voz, como nos quedamos sin voz hace escasos días. Sí.